porque es que yo creo que lo único que se puede oponer a la violencia es la indefensión. Y yo creo que el retrato de la indefensión de un personaje tan hermoso como Héctor Abad Gómez es lo único que se puede oponer a la violencia. Creo que Héctor Abad Faciolince hizo su mejor trabajo en El olvido que seremos. Solamente mis dedos, hundiendo una tecla tras otra, pueden decir la verdad y declarar la injusticia. Uso su misma arma, la palabra. ¿Para qué? Para nada. O para lo más simple y esencial, para que se sepa. Para alargar su recuerdo un poco más antes de que llegue el olvido definitivo. Un recuerdo que yo creo que en el libro no está, el día que mataron a mi papá, nos habían dicho que fuéramos, que nos iban a entregar la piscina en la finca, pues en la Inés. Entonces Héctor Joaquín y yo nos fuimos a las 4 de la mañana para la finca porque él tenía que volver a las 12 del día a una entrevista que le iban a hacer a ver si para un puesto en la Universidad de Antioquia. Entonces yo me acuerdo hasta la curva por donde íbamos, que me dijo: Mari, ¿por qué será que nosotros somos tan de buenas? Y yo, pues todo el mundo nos quiere, todo el mundo nos valora. Yo le dije: negro, ¿por qué, Otao? Porque nosotros somos buenos con todo el mundo, porque mi mamá es una mujer buena, mi papá es un hombre bueno, porque le ayudamos a todo el mundo lo queremos. Pues decime por qué pues no nos van a querer. Me dijo: sí, tenés razón. Cuando mataron a mi papá esa noche y yo no alcancé a llegar donde lo mataron, porque no querían que levantaran el cadáver de mi papá hasta que yo llegara, porque sabían pues lo que yo iba a sentir. Llegué a la oficina de mi papá y que estaba mi mamá. Héctor Joaquín salió furioso, donde mí me dijo: Mari, porque somos buenos, Mira, mataron a mi papá. Que hay ciertas violencias sobre las cuales tienen que responder los encargados de defender la vida, la honra y los bienes de los ciudadanos, que son pues el Estado colombiano, con su brazo armado el ejército y por desgracia también armada la policía. Es el Estado colombiano, para eso se forma un Estado, para defender, si es necesario con la fuerza, la vida, la honra y los bienes de los ciudadanos que conforman ese Estado. Yo traía en la mano 2 badeas que mi papá las había sembrado él. Y era como el fruto de lo primero que yo veía sembrar a mi papá. Le dije: negro, ¿te imaginas esta noche mi papá se va a morir viendo estas badeas? Él me llamó y me preguntó como a la 1 de la tarde: Reina, ¿cómo les fue? Yo: súper bien, papi. Y me dijo: ¿y dónde quedó la piscina? Yo le: no, papi, sorpresa. Pues pero adelante, atrás, a un lado de la casa. Yo le dije: no, papi, no te cuento. Es una sorpresa para diciembre. Me decía: pero mi amor, dime eso, es que yo quiero saber. Y le dije: papi, lo único que te puedo contar es que los 2 árboles que me pediste para colgar una hamaca frente a la piscina para poder cuidar a todos los nietos, quedaron, ahí están los 2 árboles para que tú te puedas acostar en la hamaca y cuidar a todos tus nietos. Después a las 6 de la tarde me llamó, es que es horrible, y me dijo: mi amor, ¿no me quieres contar dónde quedó la piscina? Y yo: papito, pero es porque todo va a estar hermoso cuando tú llegues y va a ser una sorpresa. Cuando a mí me dijeron que había matado a mi papá a la media hora, yo no me perdoné nunca, y es lo único como que nunca me perdono que le hubiera hecho mal hecho a mi papá. De resto me queda como, yo siempre fui querida con él,
No me queda ningún remordimiento, no hice tal cosa por mi papá, no, nunca. Después llega Carlos Gaviria. Con la cara transfigurada de dolor. Y yo le grito que se vaya. Que se esconda, que tiene que irse. Porque no queremos más muertos. Entre mi hermana, mi cuñada, mi mamá y yo. Rodeamos el cadáver. Mi mamá le quita la argolla de matrimonio. Y yo saco los papeles de los bolsillos. Más tarde veré lo que son. Uno es la lista de los amenazados de muerte. Una fotocopia. Y el otro, el epitafio de Borges. Cojeado de su puño y letra. Salpicado de sangre. Ya somos el olvido que seremos. ¿Llegó usted a odiar a Medellín después de lo que ocurrió con su papá? Sí, mire, cuando a mi papá lo mataron en agosto del 87 y después hubo un acto en el Consejo de Medellín para, como a los 2 meses de que lo hubieran matado, o 3 meses, más o menos en noviembre, y a la salida de ese acto en el que yo había hablado y donde hablaron 3 personas más, a las cuales las mataron a todas, a la salida de ese acto en el Consejo de Medellín, yo iba con mi mamá y se acercaron 2 tipos en una actitud terrible, con las manos metidas dentro de las mochilas. En ese momento mi mamá se puso delante de mí y los miró y les dijo, a él no, a él no. Los tipos miraron y se fueron. En realidad ellos nunca sacaron una pistola ni nada, pero su manera de acercarse rápidamente hacia nosotros nos dio la impresión a mi mamá y a mí de que iban a matarme. Y yo siempre he tenido la impresión de que mi mamá me salvó en ese momento la vida. Realmente fue una conferencia muy cercana a la muerte de Héctor y el ambiente era supremamente tenso, y aunque él habló en una forma muy pacífica y sin culpar como a nadie, cuando salimos del recinto yo vi 2 tipos que nos seguían y me parecía que ya le iban a disparar. Entonces yo me puse detrás de él, yo dije que si disparan, por lo menos que me disparen a mí, no le vayan a disparar a él. Y no sé qué frase les dije, volteé y les dije, y pudimos llegar hasta el carro, y a raíz de eso fue la salida de Héctor de aquí por tanto tiempo y en unas circunstancias tan dolorosas. Después, cuando empezaron a matar a todos los que hablaron en el Consejo de Medellín ese día, un señor Santamaría, Luis Fernando Vélez, y a otro el que mataron al año siguiente, yo me di cuenta, y además de que me hicieran una llamada por teléfono diciéndome que si quería que me pasara lo mismo que a mi papá, yo decidí irme para España. Mi papá había hecho grandes cosas por Medellín, buenas, cosas médicas, cosas de vacunación, de acueductos en Antioquia, de vacunación por las selvas de Colombia, y a él le habían pagado matándolo. Entonces, por supuesto, lo que yo sentía era como un gran resentimiento y un odio prácticamente por Medellín. Yo vivía con una italiana, había estudiado en Italia, volví a Italia y allá conseguí trabajo. Hay un momento en que uno quiere olvidar, en que uno quiere alejarse de ese horror. Aunque mi mamá y mis hermanas seguían viviendo aquí, hubo un momento en que yo dije, no, pues yo me voy a volver italiano. Yo voy a coger la ciudadanía italiana, voy a conseguir aquí un trabajo. Mis hijos nacieron ahí, mi segundo hijo también nació luego en Italia. Y pensé, me voy a olvidar de Colombia para siempre, no voy a volver nunca y me voy a volver italiano. Incluso aprendí a hablar italiano casi perfectamente. En esa época nadie reconocía, por lo menos en las primeras 50 frases, que yo no fuera italiano. Y sin embargo nunca pedí la ciudadanía y nunca acabé de sentirme completamente italiano. Yo era irremediablemente colombiano y más que colombiano, irremediablemente antioqueño, me gustara o no.
Estuve allá 4 o 5 años más y me di cuenta de que mi vida en Italia era muy predecible. Me di cuenta de que yo ya me sabía mi futuro de memoria y que esa vida me parecía menos interesante y que yo prefería volver a Colombia a sufrir que estar en esa especie de limbo tibio de Italia. Y entonces resolvimos volver para bien o para mal. Y empecé a publicar mis libros y para bien o para mal es lo que sigo haciendo. ¿Y estando allá se dedicó a escribir? Estando allá yo era profesor de español. Me dediqué a estudiar castellano y a dar algunos seminarios de literatura clásica española. No escribía tanto, sí escribía diarios y escribía lamentos porque no era capaz de escribir. Yo sabía que eso era lo que quería hacer. Pero básicamente lo que estudiaba era español y literatura española. Pero entonces no fue un odio hacia Medellín en ese momento, eran ganas de alejarse de todo lo que tuviera alrededor la palabra Colombia. Pues, ¿qué es el odio sino ganas de alejarse y de olvidar a otra persona? Cuando uno no quiere volver a ver a alguien, quiere olvidarla, quiere no volverse a acercar jamás, eso es lo que para mí es el odio más radical. Hubo unos años de odio radical, pero luego hubo también la conciencia clara de que este era y es mi país y mi región, que no tengo como otros orígenes. El apellido Abad llegó a Colombia en el siglo XVI o XVII, aquí se mezcló con negros e indios locales, ellos llegaron de España, el apellido Faciolince lo mismo, nosotros no somos europeos, somos los típicos descendientes de inmigrantes de Europa o de Italia o de España que llegaron aquí se mezclaron con negros e indios y esto es lo que yo soy. Pertenezco a este clima tropical, a estas montañas, es lo que me gusta y lo que me emociona porque fue lo que vi en mi infancia. En mi infancia yo montaba a caballo con mi abuelo por suroeste, caminaba con mi papá por el oriente. Me gusta la tierra fría y las montañas y el paisaje del oriente, y me gusta la tierra caliente, los caballos, los cafetales o los farallones de la Pintada o de la región de Támesis y de Jericó. Esos son los paisajes que están más metidos dentro de mi memoria. Y a pesar de que tal vez la campiña toscana sea incluso más bonita que el campo antioqueño es más duro y más impresionante y más fuerte. Y es el que a mí me evoca más cosas de mi pasado más importante, de mi infancia y de mi juventud. Y eso es lo que me indica a mí, además del acento que tengo, además de que no me equivoco hablando en antioqueño y sí me equivoco hablando en italiano por bien que lo hable. Lo que mejor entiendo y lo que mejor hablo y el paisaje que más evocaciones me da es este. Entonces yo soy irremediablemente de acá. Espero seguir viviendo aquí, saliendo mucho de vez en cuando. Espero poder vivir aquí y poder morirme aquí de muerte natural algún día. Mi abuelo a veces comentaba sobre mí: a este niño le falta mano dura, pero mi papá le respondía: sí le hace falta, pero para eso está la vida, que acaba dándonos duro a todos. Para sufrir, la vida es más que suficiente y yo no le voy a ayudar.